Nuestro invitado de hoy es un cineasta irrepetible. Protagonista del tercer cine, luchador, exiliado, político. Es una de las referencias fundamentales de la cultura de resistencia que vienen de la Argentina. En otra vuelta de tuerca, Pino Solanas. Pino Solanas, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias, Pablo. En este programa siempre empezamos por la infancia. Naces en una Argentina previa a la Revolución del 43 y de alguna manera tu infancia está marcada por la llegada de Juan Domingo Perón al poder. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo provengo de una familia burguesa media. A pesar de tener antecedentes patrios en la Revolución de Mayo, por parte de mi madre, una familia media, mi padre médico, familia media, católica, apolítica. No te diría pastoril porque no vivíamos en el campo, era una infancia. Y por supuesto, cuando llega la Revolución del 43 y llega el 17 de octubre, temor. Temor en la familia y temor en todo ese sector. Aquella era una Argentina plena de servidumbres, una Argentina muy oligárquica, muy aristocrática. Veníamos de la década del 30. La década del 30 fue una década de sumisión colonial pro-británica terrible. El fraude, no votabas directamente, entregabas la libreta o te ponían una pistola dentro del cuarto de urnas. Pues la reacción del 43 es una reacción contra esa Argentina oligárquica, dependiente, pro-británica. Y llegamos al 45, al 43-45. Y ahí es un momento histórico extraordinario, porque el mundo se reparte. Ahí empiezan las distintas miradas del sur con la mirada del norte. Quiero preguntarte por tus inicios en el cine, porque tengo entendido que es una formación muy autodidacta, que vas al cine por tu cuenta, que te cuelas en rodajes. Totalmente autodidacta. Yo adoraba el cine, pero en mi adolescencia adoraba aún más la música. Yo quería ser director de orquesta y compositor y estudio piano, composición musical, etc. Era la pura pasión, pero no tenía condiciones. Es como si quisiera ser pintor y no distingo los verdes ni los azules. Y entonces finalmente decidí encarar lo que más temía. Quizás era lo que más amaba, porque yo soñaba con hacer la gran ópera, no la ópera cinematográfica. El cine como continuidad del drama lírico, como continuidad de Wagner el sumo. En la obra de arte total. Y la poesía, arte temporal, arte musical, y además la poesía dramática y el teatro. Y además la escenografía, el arte plástico. Y yo siempre consideré que el cine era esa continuidad superadora. Pero no había escuela de cine, así que me ingresé a la Escuela Nacional de Teatro. Hice toda esa experiencia, hasta como actor, etc., pero con el objetivo de dirigir cine. Mi escuela, ¿sabes cuál fue? Fue la publicidad. Es verdad, trabajaste en publicidad. Pero muchísimo. Esto... Mira, yo hice, queriendo hacer las artes más puras, me inicié financiándome con los lenguajes más bastardos. Era un vendedor de productos con música. Compuse como 2000 jingles, ¿me entiendes? Y hice 700 u 800 películas de publicidad. Como productor, realizador, etc. Es decir, que adquirí una gran capacidad de vendedor. Vendedor de productos infames, pero los vendía.
Hay, digamos, una primera película que marca una época, una generación, y no solamente en América Latina, también en Europa, La hora de los hornos, que hay un momento cuando te entrega el premio Joschka Fischer, que cuenta que él en su juventud, activista en Alemania, repartía la película, en la que hablas del colonialismo, en la que hablas de la condición de subalternidad, de lo que implica la periferia latinoamericana. Es un documental, una trilogía documental que tienes que rodar casi en circunstancias de semiclandestinidad. ¿Cómo es esa experiencia? Totalmente, pero mire, yo hago esa película como productor y director. Esa película, te cuento esto para ver la dicotomía que vivía. Producía para las grandes compañías películas de publicidad y eso iba a financiar este largometraje que rompía todos los esquemas, porque era la época de la dictadura de Onganía. Eso no se podía exhibir. Pero ¿para quién haces esta película si no la vas a poder exhibir en los cines? Pero teníamos una experiencia previa, que era proyectar películas prohibidas en los barrios, en casas particulares o salones. Como todo estaba prohibido, se llenaba. Y lo más interesante que era proyección 16 milímetros, que cada 45 o 50 minutos el rollo se acababa y tenías que prender la luz para cambiarlo. Y esos 3 o 4 minutos eran fatales porque el público, los asistentes, comenzaban a conversar de lo que habían hablado, pero lo giraban a la realidad que estaban viviendo. Y ahí nace la concepción del cine acto. La hora de los hornos está concebida en varias partes. La primera como película de agitación para cualquier público, pero la segunda y tercera parte está dividida en trozos de 45 o 50 minutos, porque eran para el debate. Le proyectábamos al sujeto de la historia, le proyectábamos su experiencia y lo provocábamos para que la discutiera. Esa es La hora de los hornos. Poco tiempo después, con Getino, hacéis el manifiesto del tercer cine, habláis del cine de liberación. Claro, eso es una cosa. Recuerdo que cuando daba clase de cine político, los estudiantes desconocían por completo esta experiencia en una época en la que está mal visto el compromiso del intelectual, en el que los creadores tratan de tomar distancia y decir, no, yo soy apolítico, yo soy neutral. Digamos, ¿qué entendíais vosotros que significaba el compromiso del intelectual? Bueno, por supuesto, nosotros vivíamos hipercomprometidos con todo. Cuando uno hace una película como La hora de los hornos, sabes que qué bueno si vamos presos, porque la otra es que te tiren en un baldío con un tiro en la cabeza. Entonces, cuando alguien era reconocido como detenido político, podrías llegar a algunos golpes, pero tu vida estaba a salvo, digamos. Entonces, todas esas cosas se arriesgaron. Estas son apuestas, ¿no? Ninguna de estas cosas se hacen sin riesgo. Así como la creación es un riesgo, también la invención política, y tú lo sabes bien, es un riesgo. Uno salta al vacío. Era la época donde uno leía Franz Fanon, Sartre, la polémica con Camus, Merleau-Ponty, todo aquello más los ideólogos latinoamericanos. Entonces, bueno, no, estábamos preparados para eso y, por supuesto, la crítica de todos los demás, porque no hay nada más feroz para un cineasta que su colega. Es terrible eso. Las competencias, las envidias, todo eso fue terrible. No, estos han hecho una película para difundirla afuera, son unos snobs. Pero el desafío era dar lugar al desarrollo del circuito alternativo de exhibición. Llegamos a contabilizar 60 y tantos equipos de proyección, no nuestros. Cine Liberación se asumía como una organización más en ese enorme frente de masas para darle batalla a la dictadura.
y le proporcionábamos películas nuestras o de otros a todo el que quisiera, que estuviera en ese frente. Es decir, nosotros, por supuesto, no le íbamos a pagar la copia, pero teníamos el mecanismo para que en los laboratorios clandestinamente en la Argentina los compañeros sacaban copias. Ahí te voy a pedir que hagas... Y se desarrolló el circuito, Fue monumental ese circuito. Se extendió así, la verdad, como una red increíble. Antes de que termine la dictadura, había proyecciones públicas y al aire libre para 2.000, 3.000 personas. Te voy a pedir que hagas el comento de una secuencia porque digamos que el cine Liberación, en su expresión después mucho más internacional con el tercer cine, tiene expresiones en Brasil, tiene expresiones después en Bolivia con San Ginés, por supuesto en Cuba con Gutiérrez Alea. Te voy a pedir que comentes una secuencia de culto, que a mí me entusiasmaba ponérsela a mis estudiantes, que es esa secuencia en Memorias del Subdesarrollo, cuando hay un grupo de intelectuales hablando de literatura y de colonialismo, todos blancos, y mientras están hablando sobre esto hay unos camareros negros que les van sirviendo el agua y los cafés. ¿Qué significaba eso en la experiencia provocadora del tercer cine? No, eso era notable. Casualmente, La Hora de los Hornos se exhibió por primera vez en el mundo en el Festival de Pézaro, junto con Memorias del Subdesarrollo. Algunos entendieron que tercer cine era solo la categoría del cine documental militante. Un error terrible. No son categorías cinematográficas, son categorías culturales, ideológicas. Primer cine, el de las concepciones del cine hollywoodiense o el cine capitalista burgués, digamos, para poner alguna clasificación, pero con todas sus categorías internas, que puede ser desde un documental, un noticiero de la NBC, a la película de ficción más refinada, todas las categorías. Nosotros dijimos, el tercer cine es aquel que expresa las concepciones decolonizadoras de los pueblos de América Latina o nuestras. ¿Qué quiere decir decolonizadora? Uno de los grandes males, de los virus que nos penetraron como resabios de esa herencia neocolonia, es la dependencia. Es la dependencia. La dependencia encierra un complejo de inferioridad muy grande. En mi época, la verdad, el que triunfaba era el que hacía la gira por Europa o era premiado afuera. Aún hoy, el investigador necesita un paper, ¿me entiendes? Americano, europeo. Todo eso es lamentable. Entonces nos tildaron de sectarios. No, el problema era decolonizarse y provocar auténtica invención propia. ¿Y de dónde la encontrás? Bueno, en esa misteriosa interacción con tu tiempo, las culturas populares. Esos fueron los materiales que alimentaron un poco mis películas. La música popular, que siempre la música popular encierra... La música popular es quizás una de las cosas más auténticas o más puras de la identidad de los pueblos. Encierra el ritmo es el latir, es el estar en el tiempo. Nosotros no vivimos el mismo tiempo que vive un sueco, que vive un francés o que vive un ruso. Tenemos la misma anatomía, etcétera, pero nos planteamos distintos. Claro, pero eso es muy difícil de estetizar. Por ejemplo, a mí me parece que es más difícil de ver el cine de San Ginés, en el que intenta que el tiempo aymara o el tiempo quechua celular tenga una... Absolutamente, está en relación a la búsqueda de esa identidad, porque él se asume como aymara, quechua, esa síntesis de las culturas andinas. Pero es muy difícil competir en la estetización. O sea, cuando comparas los medios del tercer cine, o después lo que ha sido el cine crítico, con los medios de producción y los medios de difusión del primer cine, y su capacidad además de condicionar la mirada del espectador. A mí eso me desesperaba con mis estudiantes, cuando les ponía La batalla de Argel, que me parece de las más sencillas y que quizá haya envejecido mejor y que sigue funcionando, pero les cuesta, porque tienen la mirada educada para que la imagen de lo real moleste. O sea, esa imagen en blanco y negro de la casba que parece un documental, que tiene cosas del neorrealismo italiano y sin embargo tiene el peligro de convertirse en
en un cine de minorías, en un cine, por lo menos en Europa, como de doctorandos. Si tienes una formación muy alta, entonces tienes la mirada lo suficientemente educada para comprender esos desafíos estéticos a la normalidad, y sin embargo esa normalidad se convierte en cine de masas, y el cine de Hollywood se ve en todo el mundo y con enorme éxito. Gran problema el que estás planteando, y de debate, pero las buenas películas nuestras, porque también se han hecho y hacemos películas malas, ¿eh? Tu condición política o geográfica no te salva, claro. No te salva. Pero no, hemos tenido sucesos extraordinarios. Mira, yo recuerdo cuando hice El exilio de Gardel. Esto lo hiciste en París cuando estabas... La mitad en París y la mitad en Argentina. Okay. A fin del 83 se vuelve a la democracia en Argentina, y esa película la empiezo a filmar en el 84. Los exteriores en París, 6 semanas y 6 semanas en Argentina. Pero en fin, la búsqueda de esa película era romper la estructura de causa y efecto que tiene todo el cine americano. Todo es causa de otra cosa, y no existe ningún otro tema que la línea argumental principal. Yo siempre detesté eso, y me pareció que lo interesante de la vida es que uno vive 5 o 6 peripecias en líneas paralelas, la del trabajo, la del amor, la de la familia, la de los sueños, la metafísica, la realización, ¿me entiendes? A veces se cruzan, a veces se separan, a veces entran en conflicto. Entonces esa fue siempre nuestra preocupación. A pesar de todo eso, El exilio de Gardel, que es un libro de cuentos hecho especialmente, casi cortasiana, especialmente para romper eso, los críticos, cuando se dio la primera exhibición en el Festival de Venecia, los críticos argentinos me dijeron: Pino, te queremos, ¿cómo hiciste eso, viejo? ¿Vos la produjiste? Vas a la muerte con esta película, no la entiende ni Dios. Estuvo 16 semanas en una sala de 1.800 personas. 16 semanas. Y se convirtió en un ícono de la juventud. Entonces, ahora, obviamente, competir contra el imperio mediático. Vivimos mediocracias. Es verdad que el documental funciona muy bien. Mis dudas entran con la ficción. O sea, ese debate entre, por ejemplo, la estética de Jean-Luc Godard, que es muy difícil de aprender, y el estilo de Ken Loach, que hace un tipo de cine absolutamente convencional realista, en la forma, sí. Pero diciendo, como metiendo las cosas. Y eso me parece que es un debate que sigue presente. Es decir, cómo estetizar, digamos, el cambio de paradigma, y que en el caso de Colonial en América Latina es más claro. Es como, miren ustedes, la mirada eurocéntrica, lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando Frantz Fanon lee la cartilla al marxismo europeo y le dice: ustedes no han entendido nada, no han entendido lo que significa el lumpenproletariado en los países periféricos, en África, en América Latina, y cómo eso puede tener una traducción estética distinta. Pero claro, los medios del enemigo son enormes. No, son poderosos y te bombardea el día entero y además te silencia. Todos nuestros antepasados los que han hecho la grandeza de este país. Aparte de esto, nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, en la casa de Lord Gifford, hablando una vez acerca de la aristocracia nuestra, la comparaba, por supuesto, con la aristocracia polaca. Por ejemplo, como el caso de una chica de Cárcano, que se casó con Lord Aston, y lo mismo la chica de los Unzué, Juanita Díaz, que fue una chica que ellos habían recogido, que se casó con el duque de Luynes. Nosotros no disponemos de plata. Nosotros somos subestimados frente a cualquier industrial que vende estufas. Cuando nosotros hemos podido vivir tomando mate con leña de espinillo o de tala. Porque antes hemos tenido militares que eran gloriosos civiles. Sépalo, si no lo sabe, que el general Mitre traducía el Dante, ¿no? Y escribía poemas, y era un famoso periodista que inventó La Nación. Y el general Roca era un erudito. Y el general Justín P. Justo, que poco lo recuerda, tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país. Los de ahora
Sabrán de algo. Hasta el año pasado íbamos a punta. Pero ahora, ya el año pasado era insoportable. No había un lado donde ir donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos. Yo viviría en Estados Unidos. Si vos querés salir, por ejemplo, tenés 1000 lugares donde tocan jazz, 1000 cosas para ver. Quiero volver atrás y preguntarte, antes de volver a Argentina, por una experiencia en Madrid en el año 71, en el que después de reuniros con Juan Domingo Perón, os encarga unos trabajos en los que tenéis que, de alguna manera, que testimoniar su legado y que rodáis en... Me parece fascinante la personalidad de Perón y Madrid en el año 71, en pleno tardofranquismo, rodando. Y se lo reaseguro. Es claro, ellos no pueden aguantar mucho tiempo, de manera que tienen que acortar el tiempo. Por eso hablan de volver las Fuerzas Armadas, salvando, diremos así, su prestigio, ya muy disminuido por otra parte, frente a todas las macanas que han hecho. Entonces, indudablemente que para ellos ya es como en Estados Unidos, tienen salvar la ropa, por lo menos, en la acción que están realizando allí. Se quieren retirar, pero con honor. Bueno, dejémosle el honor, con tal de que se retire, ¿no? Pero el hecho de que tienen que retirarse. El que nos dio apoyo, ¿sabes quién fue? Para poder filmar, porque, en fin, era todo muy costoso, venía hace varios meses. No, Perón nos había dicho... No, después de La Hora de los Hornos, Perón se entera que una película argentina por primera vez hace una revalorización crítica de sus gobiernos. Eso. Y nos manda una invitación, yo lo visito meses después, cuando iba hacia Buenos Aires, y le digo, acá lo importante es que filmemos su narración sobre su vida política, toda. Le pareció bárbara la idea. Tardamos 3 años en llegar para poder hacerla. Pero era todo muy complejo. Vivía Franco todavía. Entonces había que tener permiso, todo. Esto sí, pero en tanto ustedes háganse responsables porque esto hay que mantenerlo bien en secreto, lo que sea. Quien nos dio una mano fue Elías Querejeta. ¿Elías Querejeta? Sí, yo era amigo de Elías Querejeta. En fin, cameraman, etcétera, etcétera. A través de él pudimos contratar algunos 2 o 3 técnicos para hacerlo. Aquello tuvo una importancia fundamental, esas 2 películas. Montábamos en Roma y escapábamos, cada semana nos llevábamos los rollos a Roma. Tuvo una importancia capital porque se multiplicaron las proyecciones y fue un arma bárbara en la etapa final de la retirada de la dictadura. Hay que pensar que en el año 71 toda la dirigencia política nacional, peronista o no peronista, pasaba por Madrid. Es la retirada de la dictadura de Lanusse y comienzan las negociaciones. Y Perón plantea frente único y logra meter a todos los partidos políticos, aún aquellos que lo habían derrocado, adentro del frente. Nosotros no entendíamos nada. ¿Cómo está este partido, este otro? Y Perón decía, lo que no neutralicemos nosotros o lo pongamos de este lado, va a jugar para la dictadura. Y tenía razón. Porque en estas construcciones de los frentes, lo más importante, ¿quién ejerce la conducción? ¿Quién tiene el poder de conducir semejante frente? Y él logra reunir, convoca a las corporaciones, digamos, a las entidades empresarias y a los sindicatos, a la construcción de un gran frente. Pero ese gran frente tiene un objetivo, no es reparto de cargos ni ganarle la elección. Dice, existen 2 únicas alternativas, neocolonialismo o liberación. Y desarrolla qué significa para él el neocolonialismo y qué significa la liberación. Eso es poderoso y eso es lo que no ha trascendido para nada. Y lanza el plan trienal, que aún hoy en la Argentina, si se ejecuta es Trotsky. Total. ¿Me entiendes? Nacionalización de los depósitos bancarios, nacionalización del comercio exterior, nacionalización del Banco Central y un fuerte desarrollo. Perón representa la continuidad de la línea independentista, cargado de las mejores tradiciones revolucionarias latinoamericanas. Esa es la línea.
Lo que no hay que confundirse es lo que significa el nacionalismo de los pueblos oprimidos con el nacionalismo de las naciones opresoras. El nacionalismo argelino para independizarse de Francia. La lucha latinoamericana es la lucha patriótica por vencer a la ocupación española. Esa tradición fuerte y la grandeza de Perón, que es lo que no se comprende, nosotros le damos una importancia teórica muy grande a Perón. Y quedan azorados nuestros compañeros europeos cuando lo decimos. ¿Y por qué? Porque en la soledad ideológica del 45, la soledad de Yalta y Potsdam, en la semana que se firma el armisticio y que entran los aliados en el mayo del 45 en París, en esa semana Francia bombardea con su escuadra 3 ciudades argelinas con 30.000 muertos. Y es el que sigue oprimiendo Indochina y muchas otras naciones de África. Mao no ha llegado todavía. Nasser no ha llegado todavía. La India todavía. Nehru, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso, en esa soledad, Perón denuncia los dos imperialismos. La diferencia entre el capitalismo individualista, continuidad del colonialismo mundial que padecemos, con el capitalismo de Estado de la dictadura soviética, no es tan grande. Los dos someten a sus pueblos. Él plantea, reemplazaremos el sacrificio por el esfuerzo, que es lo más científico, que es lo racional, pero que es lo humano. Iremos más lentos. Es una idea antidesarrollista. Es una idea antidesarrollista. Nosotros nos oponemos totalmente a un desarrollismo que arrasa ciudades y que no le importa si lo que acaban de arrasar o de inundar está el cementerio de 10 generaciones de tus antepasados. Perón plantea tercera posición. En esa soledad plantea tercera posición. Pero la tercera posición no es solamente que no estoy ni con unos ni con otros. Es el primer país que pone en ejercicio los contratos colectivos de trabajo. La Constitución del 49, la Constitución más avanzada que hay en el tercer mundo en su época, año 49. El capital privado tiene que estar en función social. Con esa Constitución haces todo lo que quieras. Plantea los derechos de la niñez y de la ancianidad, 7, 8 años antes de que lo hagan las Naciones Unidas. Es una constitución social, pero absolutamente avanzada. Y por supuesto, nacionaliza los servicios públicos y nacionaliza todas las fuentes energéticas del país. Los recursos naturales, los recursos energéticos, el carbón, el petróleo, el gas, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Hay otro elemento que marca, que abre la vena que sangra de América Latina, que tiene que ver en los años 70 con la proliferación de dictaduras militares. Y eso a vosotros os afecta y a ti en particular, te intentan asesinar, te intentan secuestrar y es una experiencia de exilio. ¿Qué significa en tu biografía esa experiencia pasando un poco por España y después en París? No, fue lo primero que te puedo decir, bueno, el recuerdo que uno tiene que son años de duelo, el destierro, porque yo he vivido muchos exilios. A lo largo de mi vida yo siempre viví un poco a contramano de lo que estaba pasando y vivimos la mayor parte de nuestra juventud bajo dictaduras militares o democracias tuteladas, con fuerte represión ideológica. Vivías escondiendo tus libros, en fin, todas esas cosas. Cuando tengo finalmente que salir en el 76, yo sabía que salía para una larga noche, que eso es lo más terrible, porque no hay noción del tiempo. El exilado vive soñando, no tiene fecha de regreso, y eso lo vuelve loco. Fui a Venezuela, no me dejaron entrar, había demasiados argentinos, no tenía visa. Estuve 48 horas en el aeropuerto, finalmente conseguí seguir hacia Madrid. Y acá estuve varios meses, después no había trabajo, pasé a Barcelona.
Me empecé a mover por Europa, tenía amigos en Italia, los amigos Taviani, amigos en Francia, Tavernier, en fin, La Hora de los Hornos había generado un núcleo de simpatizantes en esos países, y es en Francia donde Tavernier y sus amigos me dijeron, quédate, venite acá. Y me pudieron conseguir una carta de residencia. Eso es como decirte, te doy una chequera. Se cambiaba todo ya, porque uno tiene... Y pude hacer... Y se venía mi familia, y mujer, teníamos 2 hijos de ella y un hijo mío que venía conmigo. Yo estaba separado de la madre de mis hijos, que fue para Italia con mi hija. En fin, todos esos descuartizamientos son el exilio. Y bueno... No, son años de tristeza y donde había que producir. Yo produje varios guiones. Tuve un guión extraordinario que yo amaba muchísimo y que no lo pude hacer y que tenía que ver con España, que fue Viento del Pueblo. Yo en mi adolescencia era un consumidor de poesía y un pésimo poeta, por supuesto. Era malo, pero escribía mis poemas. Era la época que uno leía Neruda, los 20 poemas de amor, los versos del Capitán, el canto general, Vicente Alexandre y, por supuesto, Miguel Hernández. Nosotros sabíamos de memoria los sonetos de Miguel Hernández. Estaba editado por Losada en la Argentina. Y cuando ya antes de irme al exilio, siempre yo había tenido un poco la idea de hacer algo con Miguel Hernández. Efectivamente, había una identificación muy grande. Yo también perseguido y peregrinando sin saber a qué país iba a quedarme definitivamente. Y ese Miguel Hernández, desde que acaba la guerra civil y empieza, y vuelve y vuela, pero vuelve a escapar, y se va hacia Portugal, y lo detienen y todas esas. Entonces concebí una película que era como un cantejondo. Vuelves a Argentina después de la dictadura. En 1988 hace Sur, que tiene un notable éxito. Te comentaba antes esa escena en la que un personaje pregunta a un militar, ¿usted no entiende lo que es el Sur porque es del norte? ¿Qué es el Sur? Proyecto Sur, democracia social y participación. Sur y la integración de América Latina. Enciclopedia Ilustrada de Salvat. Marxista. El Principito de Saint-Exupéry. Socialista. Política británica, Irigoyen y Perón de Scalabrini Ortiz. El modelo argentino y la hora de los pueblos. Subversivo. La Biblia latinoamericana. Disolvente. Historia de la sexualidad de Foucault. Inmoral. Pablo Freire. Antonio Gramsci. Sartre. Peronista. ¿Cómo iban a realizar el proyecto Sur? ¿Con qué recursos iban a realizarlo? Con la gente. La gente. ¿Pero cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? El deseo. ¿Qué? El deseo popular. ¿Cómo dice? No darse por vencido, insistir, obstinarse en el deseo. ¿De qué me está hablando? Del viejo anhelo, el sueño de los sueños. Coronel, ¿qué está diciendo este hombre? Mire, general, si ustedes no saben lo que es el sur, es porque son del norte. Se está tomando el pelo. Retírense. El sur es una categoría cultural y nosotros somos una civilización emergente que la reconocen grandes pensadores e historiadores mundiales. Nosotros vamos detrás de queremos generar en América Latina una nación independiente, por supuesto, donde podamos realizar la utopía de un humanismo, de un socialismo a rostro humano, ¿me entiendes? Aquella utopía de la libertad con la utopía de la justicia social y un territorio libre de guerras o experimentos tóxicos o agrotóxicos. Esta es un poco la idea, la suranidad. Nosotros queremos realizar
la suranidad. Somos suristas. Vemos el mundo de manera distinta, pero también vemos el mundo con una mirada decolonizadora. Es una condición muy nuestra. Marchar organizados desorganizadamente, ¿me entiendes? Es la teoría del caos. Nosotros vivimos en el caos. Y nosotros como proceso creativo, nuestro proceso creativo es caótico. No tiene nada que ver con cómo aborda un francés para hacer una película. Nosotros vamos inventando. Hay proyectos, hay ideas, se sabe a qué puerto se quiere llegar. Pero después lo que valorizamos es el viaje. Y el viaje va transformando las cosas y las va profundizando. En 1998 haces La nube. Si no me equivoco, es tu último filme de ficción en el que haces una crítica devastadora de las clases medias arribistas, sí, y que además te cuesta críticas duras. ¿Qué dirías de esa película? Y me costó un infarto. Me costó un infarto. Que no es poco. Sigue lloviendo en Buenos Aires. No es ninguna novedad. Han pasado muchas cosas y son todas realidad. Después de la inundación, vino el tiempo de la nube y no paró de llover. La nube sigue bajando. Dicen que no se va más, o que se irá cuando toque tierra y se pierda entre nosotros. Fue la última ficción que hice por eso, porque el cine mata. Ya había tenido yo algunos problemas cuando hago El viaje, que es su película anterior. Son las dos películas que hago en los terribles años 90, que son los años de la implantación fuerte del neoliberalismo, la república neoliberal. Bueno, y que te enfrentaste con Menem. No se puede empezar despidiendo trabajadores. Otras voces opositoras al despojo de la petrolera fueron amenazadas o agredidas. En mayo del 91, por ratificar ante la justicia las denuncias contra Menem y el remate de YPF, fui víctima de un atentado con 6 tiros en las piernas. La corrupción de Menem es una locura, la privatización de YPF. Argentina tuvo 5 repúblicas en etapas democráticas. No cuento las etapas militares. De esas 5 repúblicas, la primera fue la de la reorganización nacional, 1853, la primera constitución, pacto de San Nicolás. La segunda fue la del voto universal y secreto, y llegan los radicales en 1916 con Hipólito Yrigoyen. El arribo de las capas medias. Un momento avanzado importante. La tercera es la de los derechos sociales, es la de Perón, año 46, que se da su propia constitución. Después viene la constitución del 57, la reforma constitucional, que da lugar al desarrollismo. Llega Frondizi, año 58. Es la república desarrollista, o de las democracias tuteladas por la corporación militar. Y en el año 83, mejor dicho, 89, en el 89, se anticipa, Alfonsín debe renunciar 6 meses antes por el golpe del mercado, la hiperinflación y todo aquello, lo acorralan, Alfonsín renuncia y llega Menem, típico mequetrefe o títere de las corporaciones, para ejecutar el consenso de Washington y los planes de los organismos internacionales. En nombre de Perón, y cantando la marcha, arrasa con todo lo que significaba el proyecto peronista. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje,
de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada quedó en pie. No importaba qué eran ni cuánto valían, ni cómo o por qué debían venderse. Menem hace exactamente lo contrario. Y nosotros decimos que la República, Quinta República, es la República neoliberal, el sumum del neocolonialismo. Menem nos hace firmar 53 tratados de reciprocidad de inversiones que son una payasada porque son los tratados del coloniaje. No hay reciprocidad de inversiones con Japón. No hay capital argentino ni para invertir en la Argentina, mucho menos para invertir. Y además nos ponen el CIADI. Y mira, ninguna república empobreció tanto a la Argentina como esta Quinta República. Ninguna le endeudó tanto. Pensá que desde la dictadura a hoy se han pagado cerca de 450.000 millones de dólares. Un PBI entero de servicios de la deuda. Ninguna la corrompió tanto como esta. La ética pública, todo eso no, fue un escándalo tras otro y una red de complicidades, esta oligocracia del bipartidismo, una cosa espantosa. Y por otro lado, ninguna le vendió el patrimonio nacional como le vendieron el petróleo, le vendieron los recursos con los que Argentina se financiaba. Durante 70 años, la política de Estado en materia de hidrocarburos permitió autoabastecimiento y financiar industria y obra pública. Todo eso se liquidó. Hay dos documentales de gran impacto, La memoria del saqueo y La dignidad de los nadies, en los que retratas, digamos, ese paisaje, esa nueva geografía social y política de los años 90. Bueno, esos dos documentales iniciaron una saga que va por la 8ª película, que van a ser 10 documentales, tengo el 9º ya filmado, me falta montarlo, que será sobre el modelo agrotóxico y los pueblos fumigados, que esa es una tragedia, porque ese campo del transgénico y de los agrotóxicos contribuye en una parte muy importante al financiamiento del Tesoro Nacional. Ese es un problema, aunque será muy lento salir de él. ¿Por qué opté yo por esa línea? Yo creo que opté por esa línea no solo porque no tenía dinero ni condiciones para hacer una ficción, sino porque la desinformación es terrible, es tremenda. El modelo nuestro actual, y uno capta 70 canales de televisión, o 500, no sé cuántos capta. Hay un proceso de dominio, de ocupación del espacio audiovisual, con una ley de medios que tuvo grandísimas intenciones, pero que tenía una trampa, como todos los proyectos grandes del kirchnerismo, tenían una gran seducción, pero adentro tenía frutillas envenenadas de esta. No puede haber verdaderamente el verdadero control democrático y plural del espacio audiovisual, donde hoy en la sociedad contemporánea se resume el debate político, la información, el entretenimiento, el deporte, etc., sin autonomía de ese espacio. ¿Cómo será de crítico el momento que las dos opciones que tuvimos el año pasado para salir era Frankenstein o Drácula? Una cosa espantosa. ¿Cómo valoras esa transición de la época de los K, de Ernesto y Cristina, a la decepcionante época actual? Bueno, mira, nadie trabajó más para la época actual que la propia Cristina, porque fue una grosería. Mira, está mal que lo diga yo. Este es un tema doloroso porque, mira, esta pareja no venía del antimenemismo de los años 90, ni de la defensa de los derechos humanos. Hay que hacer una distinción entre Néstor y Cristina. Néstor era un hombre muy político, de mucha cintura política, y a la vez
un buen administrador, alguien que con libreta negra de almacenero sabía muy bien cuánto tenía en cada una de las cajas, ¿me entiendes? Bastante prolijo en ese sentido. Y tuvo algunas medidas excepcionales. Cuando le dice no al ALCLA en noviembre del 2006 en Mar del Plata, le dice a Bush no queremos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y es un gran impulsor, otro que se suma a impulsar UNASUR, Mercosur, la CELAC, todo aquello es lo más importante, pero dilapida una situación excepcional de la Argentina, que es el ingreso de más de 150.000 millones de dólares por los precios de los commodities. Eso no lo toma para recapturar bases estructurales del país que le permitan una cierta independencia. Con mayorías absolutas, escúchame, con mayorías absolutas, los gobiernos de los Kirchner, en las 4/5 partes de sus gobiernos, fueron incapaces de bajar las principales leyes de Menem. Hoy los gobiernos progresistas de América Latina, varios, han sido hackeados por la corrupción, no por el ejército colonial, por la corrupción. Así como en los años después de la dictadura, la idea el antiterrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos se impusieron como cultura política, hoy hay que imponer en la Argentina la lucha por la ética pública. La verdad, los recursos del pueblo son sagrados. Si eso no lo entiende el que quiere hacer política en nombre del pueblo, es un sátrapa o un impostor. Y el kirchnerismo fue una gran impostura y lamentablemente arrastró, todavía arrastra, buena parte de la juventud, pensando en grandes mitos o grandes ideales. Pero se ha producido, hoy es muy interesante lo que está viviendo el país porque todo esto ha comenzado a desgranarse. Y todas las fuerzas políticas están en crisis, Pablo. También quienes están gobernando. Los radicales no saben con qué cara decir cómo apoyan eso. Claro. Entonces creo que es muy interesante los tiempos por venir. Estamos llegando al final, nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. Empiezo por el cuestionario. Un referente, un maestro para ti. En lo intelectual yo seguí mucho a Raúl Scalabrini Ortiz. Fue en los años 30, siendo un ensayista, el gran ensayista joven que escribió El hombre que está solo y espera, adorado por toda la sociedad de escritores, donde hasta Borges renuncia a todo eso. Él dice, me suicidé para abrazar las causas nacionales. Es decir, un filme de ficción que sea una referencia para ti. Bueno, yo he adorado los grandes films de Fellini, indudablemente. La Dolce Vita, 8 y medio, La Estrada, los grandes films de Tarkovsky, por supuesto, Eisenstein, y El ciudadano de Orson Welles, maestro de maestros. Una película documental. Fue muy impactante en nuestra formación ver el primer gran documental social en la Argentina, que fue El Tigre 10 de Fernando Birri. Y después, bueno, no me acuerdo bien, pero películas de Jory Stevens. No, muy importante para mí fue Giro Pontecorvo y nos hicimos grandísimos amigos, así como yo admiraba la batalla de Argelia, me ayudó mucho para hacer La hora de los hornos. Y él decía, yo hubiera querido hacer La hora de los hornos y Los hijos de fierro. Vamos a la rueda de reconocimiento. Te pido 3, 4 palabras, 4 adjetivos por cada nombre que yo te dejo. Juan Domingo Perón. No, es el mayor dirigente o estadista que ha dado la Argentina contemporánea, sin duda. Menem. No, Menem es un títere, un sátrapa. Nosotros decimos, un perejil útil para el sistema. Y el último de todos, Jorge Bergoglio. No, Jorge Bergoglio es uno de los grandes talentos que creo que salieron de Argentina. Ahora sí que llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca, te tengo que pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras. Es una taza que hay que coger con la mano izquierda. Pero qué linda taza, caramba. Te regalamos una, te regalamos una. Muchas gracias, Pablo. Bueno, lo importante es llenarla de en fin, compartir las ideas con un buenísimo café, un mate cocido en esta y profundizar. Muchísimas gracias, Pino. Muchas gracias, Pablo.